Para los miembros de Pandora, fueron 72 horas frenéticas y agitadas. Suigetsu movilizó todos sus recursos, desglosando el plano de Kimimaro para el laboratorio de Dios en miles de pasos de ejecución, desde la adquisición de materiales hasta la planificación de la ruta de vuelo. Estaba tan emocionado que apenas necesitaba dormir. Jugó, junto con los sujetos de prueba de los sellos malditos que había reunido, desarrolló varios perímetros a lo largo del borde de la Tierra del Agua Caliente para asegurarse de que ningún tonto se atreviera a entrometerse antes de que se lanzara el proyecto Arca. El propio Kimimaro, por su parte, se sumergió por completo en el mar de datos. Realizó más de 100 simulaciones de clonación y diferenciación con las muestras celulares de primera generación obtenidas de Obito. Cada simulación profundizó su comprensión de esta célula, considerada la fuente de la vida. Esta cosa no es un límite de linaje en absoluto. Es un virus genético viviente con un instinto primario y agresivo. Su única existencia es devorarlo, asimilarlo y cubrirlo todo. Duro, demasiado duro. Kimimaro miró el modelo dinámico en la proyección holográfica, donde las células del primer Hokage y las células Uchiha estaban en combate y retorcidas a la fuerza por el poder del Mangekyo Sharingan, e hizo un comentario despectivo. Este método de unir dos virus de alto nivel equivale a unir un reactor nuclear y un motor de antimateria y luego asegurarlos con cinta adhesiva. El hecho de que siga funcionando hoy en día solo demuestra la retorcida voluntad de supervivencia de Obito Uchiha. Está construyendo un nuevo modelo de conducción de chakras en preparación para la próxima depuración de puertos. El Sharingan de Kakashi es el único puerto a través del cual se conecta al servidor interdimensional Kamui. Los adultos. Karin empujó la puerta y entró. Sus habilidades perceptivas la convertían en una excelente estación de retransmisión de inteligencia. Los ninjas de Konoha han llegado, pero no es Kakashi-senpai. Es el envú directo de Tsunade-sama, trayendo un mensaje urgente. Kimimaro se giró desde frente al panel de control, sin mostrar sorpresa alguna. La política siempre es el obstáculo más problemático, pero ineludible, para el progreso científico. Le ofreció a Tsunade una moneda de cambio que no pudo rechazar, pero Konoha no le pertenecía solo a Tsunade. Un momento después, un agente encubierto que llevaba una máscara de mapache se arrodilló sobre una rodilla y presentó un pergamino con ambas manos. Tsunade se quedó a un lado. Había estado en la base durante los últimos 3 días, aparentemente para supervisar la situación, pero más como un familiar que esperaba ansiosamente los resultados de la cirugía. Miraba el pergamino con el ceño fruncido por la preocupación. Kimimaro tomó el pergamino y lo desplegó. La escritura era nítida y fría, con un aire condescendiente y escrutador. El contenido era simple. El Consejo Asesor de Ancianos de Konoha, en nombre de Koharu Utatane y Omura Mitokado, exigía que Kimimaro cesara de inmediato sus tratos privados con el Hokage y viajara a Konoha para una evaluación de seguridad exhaustiva. Hasta que se aprobara la evaluación, el archivo de técnicas prohibidas de rango S y el llamado Instituto de Investigación del Límite de Linaje eran meros términos vacíos. Bastardo. Tsunade arrebató el pergamino y el violento chakra hizo que el suelo bajo sus pies se agrietara como una telaraña. ¿Estos dos viejos están intentando obligarme a voltear su mesa? Su pecho se agitó violentamente. La dignidad de ser Hokage se desvaneció en ese instante, reemplazada solo por la furia de alguien a quien le habían tocado la llaga. Nawaki y Dan eran su última línea de defensa. Cualquiera que se atreviera a quebrantar su esperanza en este asunto sería su enemigo mortal. Señor Hokage, por favor, cálmese. El cuerpo del ninja Ambu se tensó, un sudor frío le empapaba la espalda de la ropa. ¿Tranquilo? Tsunade lo agarró del cuello y lo levantó. ¿Cómo esperas que me calme? Vuelve y diles a esos dos viejos bastardos que el pergamino debe entregarse hoy. Si no, iré yo misma y destrozaré la oficina de su asesor. Kimimaro observó esta escena en silencio, con el corazón impasible. Este era exactamente el resultado que deseaba. Un Hokage al borde de la desesperación y abandonando por completa la razón sería el escudo político perfecto para el proyecto Arca. Usaría su estatus para protegerlo de todos los obstáculos de la era antigua. Justo cuando la atmósfera en el laboratorio alcanzó su punto máximo de tensión, una figura apareció en la puerta sin previo aviso. Con el pelo corto y blanco, la mitad del rostro cubierta y el ojo izquierdo oculto por una diadema, exudaba una profunda sensación de agotamiento. Kakashi Atake está de vuelta. Lo siento, tuve algunos cabos sueltos que resolver en el camino, así que llego un poco tarde. La voz de Kakashi sonaba un poco ronca. Vio que Tsunade levantaba al Ambu en el aire, y también vio que Tsunade parecía estar a punto de perder el control.
Pero con calma, volvió la mirada hacia Kimimaro. He vuelto, como prometí. Su aparición fue como un balde de agua helada, extinguiendo instantáneamente la ira de Tsunade. Tsunade soltó el Anbu, jadeando pesadamente, y retomó su postura de Hokage, pero su cuerpo aún temblaba levemente. Kakashi, tú, señorita Tsunade, te lo explicaré luego, la interrumpió Kakashi, y luego caminó paso a paso hacia Kimimaro. Ahora, comencemos. Había tomado una decisión. Durante los últimos 3 días, los innovadores comentarios de Kimimaro habían resonado repetidamente en su mente. Genes, código, servidores, no podía comprenderlos, pero decidió creer en este chico, el único que podía ver a través de las habilidades de Obito. Kimimaro hizo un gesto con la barbilla hacia el tembloroso miembro de Ambu. Ya puedes regresar. Diles a los asesores que esta es una transmisión en vivo. Puede que no proporcionen recursos, pero si Konoha desaprovecha esta oportunidad, perderán para siempre la posibilidad de analizar a Kamui. Los miembros de la Guardia Oscura sintieron como si les hubieran concedido un perdón y desaparecieron de su lugar con una sola técnica de teletransportación. Kimimaro ignoró el ruido y señaló la silla de metal cubierta con extrañas runas en el centro del laboratorio. Sentarse. Luego miró a Tsunade. Señor Hokage, usted también viene aquí. Su hemofobia y su caleidoscopio tienen raíces patológicas similares. Ambos son instrucciones erróneas en la cadena de información genética. La voz de Kimimaro resonó en el laboratorio vacío, con un rigor científico incuestionable. Kakashi es el puerto que conecta con el servidor Kamui, mientras que tú eres la terminal con un conflicto de programa local. Hoy, les hará una depuración del sistema a ambos. Tsunade y Kakashi intercambiaron una mirada, ambos con la mirada perpleja y conmocionada reflejada en sus ojos. No entendían ni una palabra, pero ambos decidieron obedecer. Los dos se sentaron según las instrucciones. Kimimaro se acercó a ellos dos y colocó sus manos sobre la frente de Kakashi y los hombros de Tsunade respectivamente. Relaja tu mente y no te resistas a mi chakra. Tómalo como un examen completo de tu cuerpo. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, un chakra suave pero extremadamente puro surgió en ambos cuerpos. Kakashi se estremeció. Podía sentir el chakra traspasando todos los meridianos de su cuerpo, penetrando directamente a un nivel microscópico que nunca antes había percibido. No cause daños ni impactos. Simplemente estaba leyendo una enorme cantidad de información. Las sensaciones de Tsunade eran aún más peculiares. El chakra fluía directamente a su cerebro, y en lo más profundo de su mundo mental, en la zona de los recuerdos traumáticos relacionados con la sangre, innumerables diminutas ondas de chakra escaneaban cada neurona y cada célula. En la pantalla principal del laboratorio, dos flujos de datos claramente diferentes se actualizan como una cascada. A la izquierda hay un espacio-tiempo en forma de espiral que representa el Mangekyo Sharingan de Kakashi, profundo, distorsionado y que conduce a lo desconocido. A la derecha hay señales neuronales caóticas que representan el trauma mental de Tsunade, lleno de errores, contradicciones y círculos viciosos de instrucciones. Suigetsu, Karin, Jugo y los demás contuvieron la respiración. Estaban presenciando un milagro. Kimimaro cerró los ojos. Su propio chakra era la unidad central de procesamiento más poderosa, y su Rinnegan artificial era un analizador con un poder de computación infinita. Iniciando conexión al puerto Sunwai, advertencia. El puerto está muy desgastado y el ancho de banda de transmisión de datos es extremadamente inestable. Reparación del puerto en curso, optimizando la cadena genética de la región T, 8734. Kakashi gimió cuando sintió una sensación cálida proveniente de su ojo izquierdo cubierto, y el dolor punzante de larga data disminuyó lentamente. La estabilidad del puerto mejoró al 17%, comienza la ingeniería inversa del protocolo de transmisión de datos. Kimimaro concentró la mayor parte de su poder computacional en Kakashi, mientras cantidades masivas de datos espacio-temporales inundaban su conciencia. No se trataba de ninjutsu ni de chakra, sino de cadenas de código subyacentes que definían el espacio, las dimensiones y las reglas de transmisión. Ya veo, la virtualización es la reducción dimensional de la propia existencia, transformándola de una entidad tridimensional en un flujo de información bidimensional, que luego se almacena en el disco duro del subespacio. El ataque Godmig, por otro lado, corta a la fuerza el área objetivo y la envía al mismo disco duro. Un disco duro, dos puertos. Obito y Kakashi son los dos administradores de esta dimensión alternativa, solo que con diferentes permisos. La conciencia de Kimimaro corrió a través de la tormenta de datos, buscando esa dirección de servidor única.
De repente, en medio de miles de millones de paquetes de datos caóticos, detectó una fluctuación de señal extremadamente débil que se originó en la misma fuente que el puerto de Kakashi. Eso es todo. Se detectó señal de un terminal remoto del mismo origen, posicionamiento de coordenadas en progreso, análisis exitoso. Coordenadas del subespacio objetivo bloqueado. 7, Teta, 9 y la conciencia de Kimimaro de repente se enfocó, y usando su chakra perfecto como guía, simuló un falso comando de administrador y lo envió a través de la conexión de señal. Intentando establecer un enlace de datos unidireccional, solicitud de enlace enviada, mientras tanto, en el oscuro y desolado espacio del poder divino. Obito Uchiha, que estaba usando las células del primero Kage para reparar su brazo cortado, de repente se congeló. Una advertencia sin precedentes estalló en lo más profundo de su alma. No era un peligro percibido, sino un pensamiento frío e inédito. Solicitud de acceso externo. Dirección de origen desconocida, ¿aceptas enlaces? Debajo de la máscara giratoria en el rostro de Obito, su Mangekyo Sharingan de repente se encogió al tamaño de la cabeza de un alfiler. Capítulo 151. El fantasma de los datos, reinando supremo. El espacio del poder divino estaba en un silencio sepulcral. El cuerpo de Obito Uchiha se congeló por completo y su Mangekyo Sharingan se contrajo violentamente, casi condensándose en un punto negro. Solicitud de acceso externo. Dirección de origen desconocida, ¿aceptas enlaces? ¿Qué es esto? ¿Espejismo? Imposible. Este es su dominio absoluto, su reino divino, una grieta dimensional aislada de toda causa y efecto en la realidad. Ninguna ilusión puede penetrar este lugar. El primer pensamiento de Obito fue negarse. Sus dedos ni siquiera se movieron. Un simple pensamiento bastó para borrar cualquier anormalidad. Sin embargo, dudó. Una curiosidad surgida de lo desconocido, sumada a la confianza en su control absoluto, lo llevó a tomar una decisión de la que se arrepentiría por el resto de su vida. Quería ver qué clase de cosa se atrevía a llamar a la puerta de los dioses. Y aceptar. En el instante en que su resolución flaqueó, el frío cuadro de notificación desapareció. Al segundo siguiente, todo el espacio del poder divino tembló violentamente. No fue un temblor físico, sino un estremecimiento más profundo originado en la estructura misma del espacio. La montaña de escombros bajo los pies de Obito, las armas y piedras que había derribado con su Kamui emitió un leve crujido en ese instante. Espirales de luz púrpura pálida surgieron de la nada en esta dimensión completamente oscura. No fueron teletransportadas, sino que se filtraron directamente desde la capa inferior del espacio, como moho que crece en esta misma dimensión. Los fragmentos de luz convergieron rápidamente, formando una silueta borrosa con forma humana. Carecía de forma física y temperatura, y estaba compuesta enteramente por flujos de datos vibrantes y fluidos. Un fantasma de datos. El ojo único de Obito entró al instante en su estado de alerta más intenso, y las tres guadañas giraron violentamente. Activó la hoyoificación, intentando superponer su cuerpo con el de este fantasma y luego repelerlo. Sin embargo, no ocurrió nada cuando su cuerpo atravesó la sombra humanoide. Ese fantasma de datos ni siquiera fluctuaba en lo más mínimo. No existía en absoluto en el nivel físico. Una advertencia pronunciada en la mente de Obito, y desató el ataque de Kamui sin dudarlo. Su ojo derecho estaba fijo en el fantasma de datos, y el espacio comenzó a distorsionarse, formando un vórtice espiral que amenazaba con devorar y destrozar por completo al intruso. Pero entonces ocurrió algo extraño. El espacio se desgarró, pero el fantasma de datos permaneció suspendido en su lugar, con el espacio distorsionado girando a su alrededor. Era como si fuera un origen de coordenadas, con todo el espacio del poder divino distorsionándose a su alrededor, pero él mismo permaneció completamente inmóvil. Por primera vez, Obito experimentó una emoción llamada impotencia. En ese mismo momento, un flujo masivo de información sin emociones invadió su mente. Aquello no fue un sonido ni un lenguaje, sino el informe analítico más puro y frío. Modelo de dimensión espacial. Inestable. Método de construcción. El Mangekyo Sharingan interfiere a la fuerza con la realidad, exprimiendo un espacio de fase personal. Algoritmo básico. Plegado y permutación espacial gruesa. Alto consumo de energía y baja eficiencia de conversión. La mente de Obito quedó en blanco. Esto es, analizar mi Kamui. Ese fantasma de datos, ese intruso, ignoró su propio ataque y en su lugar actuó como un inspector, escudriñando su propio reino divino. Advertencia. Se ha detectado un defecto estructural grave. Esta dimensión es un sistema de circuito cerrado, sin un protocolo de reciclaje de residuos.
Toda materia transportada a esta dimensión aumentará permanentemente la carga del espacio con su información de existencia. El flujo de información continuó, cada palabra se transformó en la aguja de acero más afilada, perforando profundamente la comprensión de Obito. Diagnóstico. Se ha detectado una pérdida de memoria grave. Según los cálculos actuales de la carga de datos y la tasa de deterioro espacial, se proyecta que esta dimensión experimentará un colapso estructural debido a la sobrecarga de información en 4,7 años estándar. Colapsar. Mi divino poder espacial, ¿colapsará? Obito sintió un escalofrío que le recorrió la espalda hasta la coronilla. Este refugio del que dependía para sobrevivir, que creía eterno, ¿era en realidad una jaula con cuenta regresiva? ¿Quién eres? Dejó escapar un rugido que parecía provenir de su alma, un rugido tan poderoso que ni siquiera resonó en el vasto vacío de la dimensión. Canalizó frenéticamente el poder de su pupila, e innumerables varillas negras salieron disparadas de sus mangas, pero todas atravesaron al fantasma de gato sin lugar a dudas. Sus ataques, su ira, su miedo, todo se convertía en bromas sin sentido ante este fantasma. Pasó de ser un dios altivo y poderoso a un administrador de red indefenso que descubrió que su servidor estaba a punto de colapsar debido a un virus. Mi fe se ha derrumbado una vez más. Mientras tanto, en la base temporal en la Tierra del Agua Caliente. Kakashi dejó escapar un gemido ahogado, cubriéndose instintivamente el ojo izquierdo, oculto por la diadema. Las preciadas técnicas de asesinato y trabajo en equipo del caleidoscopio eran completamente inútiles contra esta absoluta desventaja ambiental. Sus ataques no podían causar ningún daño real al laberinto, ya que este era una entidad viva enorme y en constante regeneración. El escozor y la secuencia persistentes se aliviaban y reparaban con una fuerza fresca y suave. Incluso podía ver cómo los meridianos del chakra tras sus ojos, que estaban a punto de romperse por el uso excesivo del poder de sus pupilas, se cosían y reforzaban con hilos increíblemente finos. Tsunade también experimentó la misma maravilla. La zona profunda de su cerebro, asociada con la sangre y el recuerdo traumático que consideraba una pesadilla, estaba siendo envuelta por una fuerza suave. Esa fuerza no borraba violentamente el recuerdo, sino que modificaba las señales de miedo asociadas a él, cambiando el marcador rojo que representaba peligro extremo por uno amarillo que representaba controlable. Ella podía sentir que el miedo que estaba profundamente arraigado en su alma se estaba desvaneciendo. Suigetsu, Karin y Jugo miraron atentamente la proyección holográfica en el centro del laboratorio. En la pantalla, junto a los flujos de datos que representan a Kakashi y Tsunade, un nuevo y dominante flujo de datos, brillando con un brillo púrpura pálido, está invadiendo y reescribiendo con fuerza a los dos anteriores con un poder incomparable. En particular, la cadena de datos en espiral que representaba a Kakashi, y que conducía a lo desconocido, estaba siendo dominada por la fuerza por el flujo de datos púrpura. Una cantidad ingeniosa de información se desplazaba descontroladamente por la pantalla, mostrando ocasionalmente algunas palabras que apenas podían entender. Coordenadas bloqueadas, y craqueo de protocolo y establecer un vínculo unidireccional. Kimimaro cerró los ojos. Su Rinnegan artificial giraba rápidamente bajo sus párpados. Su conciencia y su chakra se habían transformado en un bisturí afilado, realizando una cirugía inconcebible en otra dimensión. En ese momento, dentro del espacio del poder divino. El fantasma de datos parecía haber completado su investigación inicial. Su rostro borroso se giró hacia el horrorizado Obito, y un último torrente de información inundó su mente. Análisis preliminar completo. Conclusión. Usted es un administrador con privilegios comprometidos que gestiona un servidor al borde del colapso. Tu existencia ha sido registrada. El flujo masivo de datos comenzó a retroceder y el fantasma de los datos comenzó a disminuir, como si estuviera a punto de separarse a otra dimensión. Obito todavía se estaba recuperando de la extrema humillación y el miedo. En el mundo real, la puerta de aleación de la base se abrió de golpe con una fuerza tremenda. Estallido. La alarma estridente sonó en toda la base. Una docena de figuras aparecieron al instante en la puerta. Todas llevaban máscaras blancas sin rasgos faciales y exudaban un aura de muerte y desgracia. Es la raíz. El líder, que llevaba una máscara de Tanuki, pasó por alto a Jugo que estaba bloqueando su camino, ignoró el aura casi asesina de Tsunade y fijó su mirada en Kimimaro, que tenía los ojos cerrados. Tsunade dio un paso adelante y el violento chakra hizo que el suelo se agrietara poco a poco. Los perros de Danzo, quienes te dieron la audacia de entrar. El miembro de Ambu con la máscara de mapache ignoró la ira del Hokage.
Pronunció palabras frías y monótonas, cada una de las cuales contenían el ultimátum de los ancianos. Por orden del Consejo Asesor de Konoha y de los ancianos, Kimimaro, cese inmediatamente todos los experimentos peligrosos que está realizando actualmente. Hizo una pausa, luego su voz mecánica se elevó de repente, llena de una irresistible sensación de coerción. Y cesa inmediatamente la resistencia, regresa con nosotros a Konoha y sométete al más alto nivel de sellado de supervisión. Capítulo 152. La apuesta del Hokage, los colmillos de Root. La irresistible fuerza de la compulsión provocó una tormenta invisible dentro de la base sellada. Los enormes músculos de Jugo se tensaron al instante, produciendo un golpe sordo al dislocarse sus huesos, y quedó frente a Kimimaro. Suigetsu y Karin también se pusieron en alerta. El flujo de chakra hizo que el aire se volviera denso y pegajoso. Sin embargo, Kimimaro simplemente abrió los ojos lentamente. El Rinnegan artificial que giraba rápidamente bajo sus párpados recuperó la calma, y cortó a la fuerza el flujo masivo de datos que había invadido otra dimensión. Dentro de la dimensión Kamui, Obito Uchiha casi se desplomó, jadeando con dificultad como si hubiera sobrevivido a una experiencia cercana a la muerte, pero una marca de miedo indeleble quedó grabada en lo más profundo de su alma. Kimimaro recuperó la conciencia y la pálida luz púrpura se desvaneció de su cuerpo. No miró a la enfurecida Tsunade, ni prestó atención a los miembros de Pandora, que estaban en alerta máxima. Su mirada pasó por encima del hombro de Jugo y aterrizó precisamente en el líder del Ambú con máscara de Tanuki. ¿Sello reglamentario? Kimimaro repitió las palabras de la otra persona en un tono plano y sin emociones, pero hizo que el cuerpo de la élite raíz se pusiera rígido por un momento. Excelente sugerencia. Kimimaro dio un paso al frente, y Jugo automáticamente le pasó el paso. Estaba a menos de 3 metros del miembro de Ambú con la máscara de Tanuki, y continuó hablando con calma. Sin embargo, antes de discutir la supervisión sobre mí, hablamos del tema de la autosupervisión de su líder, Shimura Danzo. El cuerpo debajo de la máscara de mapache no mostró ninguna reacción. Era una herramienta perfecta. Kimimaro, sin embargo, permaneció impasible. Su Rinnegan artificial brillaba tenuemente, emanando una luz fría como si estuviera examinando un espécimen. Tienes un ligero retraso en la conducción del chakra en la articulación del hombro izquierdo, y las terminaciones nerviosas de la rodilla derecha están experimentando una reacción de rechazo a la energía externa. Cada medianoche, tu corazón soportará 3 veces la carga normal de erosión celular. Con cada palabra que pronunciaba, el cuerpo de la figura enmascarada de Tanuki en las sombras temblaba casi imperceptiblemente. Estas eran secuelas ultrasecretas de su transformación, conocidas solo por el Lidanzo. Tsunade y Kakashi estaban atónitos. No tenían ni idea de qué hacía Kimimaro ni por qué analizaba la condición física de un ninja raíz. Esta técnica de trasplante rudimentaria, que une a la fuerza varios fragmentos genéticos incompatibles, es simplemente una profanación de la vida. El comentario de Kimimaro transmitía el desdén de un investigador ante una deficiente. Este estilo, lleno de arrogancia e ignorancia, es sin duda obra de Danzo Shimura. En cuanto terminó de hablar, Kimimaro sacó un pálido espolón óseo de la punta de su dedo y lo apuntó al miembro de Ambú. La contaminación genética en tu cuerpo proviene de la misma fuente que el modelo de erosión celular del primer Hokage en Obito Uchiha. Pero Obito al menos sabía cómo usar el elemento Yin-Yang para la armonización inicial, mientras que Danzo solo te implantó la muestra celular más primitiva y violenta. Hizo una pausa y luego pronunció una frase que instantáneamente silenció a toda la base. Los convirtieron aquí ya todos ustedes en sujetos experimentales fallidos. Los usamos para probar cuánto tiempo podría durar su brazo, que había sido trasplantado con las células del primer Hokage y una docena de ojos Sharingan. ¿Qué? Exclamó Tsunade, girando bruscamente la cabeza para mirar al grupo de ninjas raíz con incredulidad. El único ojo de Kakashi también estaba lleno de horror. Danzo había trasplantado las células del primer Hokage y el Sharingan, un tabú en las altas esferas de Konoha, un secreto que jamás podría hacerse público. Kimimaro no solo se enteró, sino que además, delante de todos, destrozó casualmente este secreto y lo arrojó al suelo. Lo que es aún más aterrador es que no estaba revelando secretos. Estaba haciendo críticas académicas. Un anciano que ni siquiera puede evitar que sus propias células colapsen, un producto fallido que podría colapsar en cualquier momento debido al rechazo genético, ¿se atreve a juzgar la ciencia de la vida real? Los labios de Kimimaro se curvaron por primera vez, en una mueca burlancia. ¿Qué cualificaciones tiene?
Esta pregunta no estaba dirigida a la organización Root, sino al mundo y a la llamada rectitud de Konoha. El miembro de Ambu con la máscara de mapache guardó absoluto silencio. Su orgullosa voluntad, su corazón desprovisto de toda emoción, se quebró por primera vez ante este análisis devastador y profesional. No fue derrotado por el ninjutsu, sino por los hechos y la verdad, que lo despojaron de toda su autoridad. Después de un breve momento de shock, Tsunade fue invadida por una rabia sin precedentes que destrozó su razón. Los ancianos y Danzo la habían reprimido durante demasiado tiempo. Todas sus concesiones y compromisos se debían a la vaga e intangible causa de la estabilidad de Konoha. Ahora, Kimimaro le dice que la raíz que dice ser para Konoha en realidad está construida sobre la mentira más inestable y peligrosa. Suficiente. El rugido no pertenecía a Kimimaro, sino al quinto Hokage. Tsunade dio un paso adelante, y sus túnicas divinas ondearon sin viento. El violento chakra se transformó en una presión de viento tangible, provocando que todos los ninjas raíz presentes retrocedieran involuntariamente medio paso. El secreto de Danzo, las órdenes de los ancianos, repitió en voz baja, con el pecho agitado. De repente, levantó la cabeza. Sus ojos dorados ardían con una llama de determinación. ¡Ay! En lugar de atacar a alguien, golpeé su puño, rebosante de fuerza sobrehumana, contra el suelo de aleación bajo sus pies. Toda la base se sacudió violentamente. Centrada en su puño, la aleación especial aparentemente indestructible se agrietó poco a poco como una telaraña, con enormes grietas que se extendieron a más de 10 metros de distancia, hasta los pies del grupo de ninjas raíz. Este golpe estremecedor hizo añicos el suelo y también hizo añicos todas las dudas y maniobras políticas. Escuche. El rugido de Tsunade resonó por todo el valle de la Tierra de las Aguas Termales, lleno de una autoridad incuestionable. El Instituto de Investigación del Límite de Sangre se establece oficialmente hoy. Yo, el quinto Hokage, lo autorizo personalmente y lo supervisa directamente. Señaló a Kimimaro, declarando esto a todos los ninjas raíz y a los que estaban detrás de ellos. Toda su investigación es el máximo secreto de Konoha. Todas sus acciones representan mi voluntad. No me importan las órdenes conjuntas de los ancianos. El aura de Tsunade alcanzó su punto máximo, revelando la naturaleza dominante de la nieta del primer Hokage. Este es un proyecto en el que apuesto mi vida como quinto Hokage. Cualquiera que intente obstruir, vigilar o dañar a Kimimaro y su equipo, hizo una pausa y luego pronunció cada palabra como si estuviera dando el veredicto más severo. Todos serán vistos como un desafío abierto al Hokage y una rebelión pública contra Konoha. La figura enmascarada del mapache se congeló por completo. Las palabras de Tsunade ya no se referían a proteger a Kimimaro. Estaba cambiando las tornas. Estaba arriesgando su estatus de Hokage, uniéndola por completo a Kimimaro. Ahora ya no se enfrenta a un elemento peligroso manipulable a voluntad, sino a una extensión de la voluntad del Hokage. Arrebatarle a Kimimaro por la fuerza equivalente a dar un golpe de estado en Konoha. Él no podía soportar esa responsabilidad, y Danzo tampoco. Sí, señor Hokage. Tras un largo silencio, el agente enmascarado pronunció estas palabras con los dientes apretados. Miró a Kimimaro profundamente, con aprensión ante el terror desconocido al que se enfrentaba. Hizo un gesto a sus subordinados que estaban detrás de él. Nos estamos retirando. Una docena de figuras se movieron rápida y decisivamente, desapareciendo instantáneamente entre las ruinas creadas por Tsunade en la entrada. El silencio volvió a la base. Tsunade respiraba con dificultad. Su arrebato casi la había dejado exhausta. Su conflicto con los ancianos había quedado al descubierto en ese momento. Kimimaro observó todo esto en silencio, sabiendo que se había formado un paraguas político protector muy sólido. Al mismo tiempo, sabía que, una vez quebrados los colmillos de la política, la daga en la oscuridad se acercaba más a su corazón. La intención asesina de Shimura Danzo probablemente estaba ardiendo en ese momento. Capítulo 153. La puerta trasera del alma, el plano del arca. El silencio sepulcral de la base fue roto poco a poco por la respiración agitada de Tsunade. Su puño, aún apoyado en el suelo, permaneció en su sitio. Las grietas en la aleación especial se extendían por el espacio, atestiguando silenciosamente la firme decisión del quinto Hokage de volcar la mesa de juego. La tensa guardia de Jugó, Suigetsu y los demás se relajó lentamente, reemplazada por una mezcla de asombro y adoración fanática. Miraron la espalda de Kimimaro. Este hombre ni siquiera había usado un solo ninjutsu, pero había hecho que la máxima autoridad de Konoha arriesgara sus vidas políticas por él. Kimimaro se dio la vuelta sin agradecer la protección de Tsunade.
Ese arrebato estaba dentro de sus cálculos. Un Hokage al borde del abismo, necesitando desesperadamente un salvavidas, es mucho más confiable que un colaborador experimentado. La crisis no se ha resuelto, solo se ha pospuesto. Habló con calma, tocando suavemente el panel de control con las yemas de los dedos. En la enorme pantalla, el punto de señal que representaba la retirada del ninja raíz desapareció, reemplazado por un diagrama analítico de una nebulosa espiral giratoria llena de enlaces de datos rotos. El espacio Kamui. Los colmillos de Danzo se han roto temporalmente, y optará por usar una daga más discreta. Pero antes de eso, cumplimos nuestro primer trato. Kimimaro volvió su mirada hacia Tsunade. Tu hemofobia no es simplemente un trauma psicológico. Se asemeja más a una instrucción errónea que se solidifica en las neuronas de tu cerebro y en la cadena genética de las 1000 manos tras ser desencadenada por un evento emocional intenso. Siempre que el sistema visual recibe la señal específica de sangre, tu cuerpo ejecuta automáticamente este programa de pánico, lo que provoca un trastorno de los chakras y disfunción muscular. Su descripción no ofrece consuelo alguno, solo precisión quirúrgica y crueldad. Kakashi, que escuchaba de cerca, se quedó atónito. Nunca imaginó que la enfermedad crónica que había dejado a Tsunade durante la mitad de su vida pudiera interpretarse a esa manera. Tsunade se enderezó lentamente. Su aura anterior dominante se desvaneció, revelando un atisbo de cansancio y vulnerabilidad. Miró a Kimimaro. Este joven siempre lograba expresar las verdades más increíbles con la mayor serenidad. ¿Tienes una solución? Preguntó, sin percatarse del ligero temblor en su voz. Era una llama tenue que se había reavivado tras extinguirse por innumerables decepciones. Kimimaro no respondió directamente. Extendió la mano derecha, y unos huesos pálidos se extendieron y deformaron desde las yemas de sus dedos, pero en lugar de solidificarse en afilados espolones óseos, se entrelazaron formando una sonda extremadamente fina que emitía un tenue resplandor azul de chakra. Levanta la mano. Tsunade dudó por un momento, pero aún así extiende su brazo. Kimimaro presionó suavemente la sonda de chakra contra la arteria de la muñeca de Tsunade. Una energía fría, precisa y no agresiva se inyecta al instante. No curó ninguna herida, sino que se transformó en miles de millones de diminutas ondas que viajaban a través de haces nerviosos directamente a la corteza cerebral. Tsunade quedó paralizada. Sintió una fuerza suave pero irresistible que realizaba una especie de formateo en lo más profundo de su memoria, la zona roja como la sangre estrechamente relacionada con las muertes de Dan y Nawaki. Ese miedo profundo, relacionado con la sangre, parecía estar aislado por un moderno cortafuegos. Aún podía recordar esas imágenes, pero el rechazo fisiológico, sofocante e impotente, que sentía fue reprimido a la fuerza. El efecto fue inmediato. Esto, es solo el primer paso del aislamiento de la huella genética. Para erradicarlo por completo, necesitamos reescribir el código genético en lo más profundo de tu cerebro. Kimimaro retiró la sonda y resumió con calma. Pero esto es suficiente para asegurar que ya no seas un médico ninja que necesite protección en el campo de batalla. Tsunade se miró las manos con la mirada perdida, intentando recordar el campo de batalla más aterrador, el mar de sangre. El pánico persistía, pero su cuerpo ya no emitía gritos incontrolables. Respiró hondo. Por primera vez en décadas, las grilletes que la ataban mostraban señales de aflojarse. Ella miró a Kimimaro y, en ese momento, esa confianza trascendió la política y las transacciones, alcanzando un nivel sin precedentes. Gracias. Esta vez, Tsunade habló con la mayor sinceridad. Kimimaro permaneció evasivo. Tenía asuntos más importantes que atender. Se giró para mirar a Suigetsu, Jugoi Karin, y el mapa espacial de Kamui en el panel de control fue reemplazado por un plano aún más magnífico e imponente. Era un colosal complejo circular construido sobre las ruinas de un enorme remolino en la tierra de los remolinos. Sus cimientos se fundían con los estratos rocosos de la isla, y sus paredes relucían con un brillo óseo, grabadas con innumerables conjuros de sellados relucientes. En el centro del complejo se alzaba una aguja blanca que perforaba las nubes, con su superficie cubierta de intrincadas venas biológicas, semejante a un árbol de la vida. Esta es la forma final del proyecto Arca. La voz de Kimimaro resonó en la base silenciosa, llevando la declaración de un creador. Emigraremos al país de los remolinos. Pero no reconstruiremos una aldea, sino que crearemos una cuna de especies completamente nueva, un reino divino de la ciencia. Señaló el plano en la pantalla. Llamo a esta base Pandora.
Sus paredes exteriores están hechas de células óseas proliferantes, con la capacidad de regenerarse infinitamente, y están profundamente integradas con la barrera defensiva que dejó el clan Uzumaki. Su energía proviene de las venas del dragón y la energía natural subterránea. Y esta torre central es la base de datos del Códice de la Vida, así como la mesa de operaciones para la futura edición del alma. Los ojos de Shuiyo se iluminaron mientras miraba, murmurando para sí misma. Dios, aquí es donde residen los dioses. Por primera vez, la furiosa energía natural dentro del enorme cuerpo de Jugo sintió la posibilidad de ser guiada y pacificada. Tsunade y Kakashi se quedaron sin palabras, atónitos ante este concepto inimaginable. El establecimiento de la aldea de Konoha se basó en la unidad de los clanes y la herencia de la voluntad del fuego. El concepto de Kimimaro, sin embargo, se basaba en la definición y transformación de la vida misma. Su gran escala ha trascendido por completa la categoría de ninja. Sin embargo, antes de construir nuestro reino divino, necesitamos limpiar algunos virus que están rondando los servidores. Kimimaro cambió abruptamente de tema y la pantalla volvió al diagrama de análisis de la dimensión Kamui. Antes de dejar fuera ese subespacio, dejé una puerta trasera de datos. Señaló un punto de coordenadas extremadamente pequeño y que parpadeaba constantemente en el diagrama. A través de esta puerta trasera, puedo monitorear los movimientos de Obito Uchiha en cualquier momento y analizar el flujo de datos cada vez que usa Kamui. Incluso, Kimimaro hizo una pausa por un momento, luego pronunció un pensamiento escalofriante que envió escalofríos por las espinas de todos los presentes, en el tono más indiferente. En un momento crítico, interrumpa sus órdenes o formatee remotamente su disco duro. El ojo de Kakashi se entrecerró bruscamente. El misterioso hombre enmascarado que había llevado a su maestro y a su esposa al borde de la desesperación y manipulado a todo el mundo ninja se había convertido, a ojos de Kimimaro, en un programa que podía ser controlado remotamente. Esta perturbación de la percepción le hacía sentir como si el mundo entero se hubiera vuelto irreal. Los miembros de Pandora comenzaron a frotarse las manos, haciendo los preparativos finales para la próxima gran migración. En ese momento, Kimimaro llamó a Kakashi, quien estaba a punto de cumplir la orden. Kakashi, tienes una tarea más. Kakashi se detuvo y se giró para mirar a Kimimaro. Regresa a Konoha. Aprovecha este breve período de paz que Tsunade creó para ti, ejerciendo la autoridad del Hokage, recupera algo para mí. ¿Qué es eso? En el Rinnegan artificial de Kimimaro, una luz púrpura se arremolinaba, reflejando su más profundo anhelo por lo desconocido. El segundo Hokage, Tobirama Senju, y todos los manuscritos originales sobre reencarnación en el mundo impuro y técnicas del alma prohibida. Capítulo 154. El vórtice de la muerte, el guardián de la tierra de los remolinos. Las tranquilas palabras de Kimimaro hicieron que todos los presentes se quedaran boquiabiertos. El manuscrito original del segundo Hokage. Aquello no era un pergamino prohibido cualquiera, sino uno de los secretos más fundamentales de la aldea de Konoha, el punto de partida de la exploración de Tobirama Senju del reino prohibido del alma. El ojo único de Kakashi se contrajo instantáneamente y habló instintivamente. Ese archivo de rango S sellado en lo profundo del edificio Hokage requiere la orden escrita personal del Hokage y la firma conjunta de los dos ancianos asesores para abrirse. Tsunade agitó la mano bruscamente, interrumpiendo a Kakashi. Su determinación se había forjado en una fuerza inquebrantable tras el arrebato que acababa de presenciar. La firma del asesor es un procedimiento que yo, como Hokage, puedo vetar. Kakashi, esta es mi orden. Se giró hacia Kimimaro, su cabello dorado enmarcado por un par de ojos color ámbar que contenían una mezcla de esperanza y locura desesperada. Mientras puedas cumplir tu promesa, todo el conocimiento de Konoha estará disponible para ti. Ve y tómalo, tráelo todo. 3 días después. En la costa de la Tierra de las Aguas Termales, un barco de formas únicas reposa tranquilamente en un puerto apartado. El barco posee una textura a medio camino entre el metal y el hueso, con líneas fluidas que evocan una estética biológica. Su superficie está cubierta por una fina estructura escamosa que se abre y se cierra libremente. Carece de mástil y hélice. En la popa hay 2 enormes tubos que se asemejan a las toberas de algún tipo de organismo. Esta es la primera creación a gran escala de la organización Pandora, una nave biopropulsada llamada Noah I que combina el plano celular proporcionado por Jugo con la tecnología de venas óseas de Kimimaro. Shuiyue corrió emocionada por la cubierta, golpeando aquí y tocando allá con sus manos. ¡Guau! Jefe, qué chulo es esto. ¿Qué viene? ¿Bebe agua o como pescado? Consumir chakra.
Kimimaro permanecía en la proa del barco, ignorando la incesante charla de Suigetsu. Su Rinnegan exploraba artificialmente el mar, y un flujo masivo de datos convergía en su mente para formar una carta náutica actualizada en tiempo real. Hugo permanecía sentado en silencio en el costado de la nave, con su enorme cuerpo aparentemente integrado en la bionave. Podía percibir con claridad el pulso de la nave, un ritmo vital constante pero potente. Karin parecía un poco nerviosa. Se agarró a la barandilla y siguió ajustándose las gafas. Puedo sentir que el mar frente a mí es muy extraño. El flujo de chakra es muy caótico y muy antiguo. Su linaje del clan remolino le otorga una intuición extraordinaria para el peligro que se avecina. El barco arrancó sin hacer ruido. Dos chorros de agua a alta presión salieron disparados de las toberas de popa, impulsando el casco silenciosamente y a gran velocidad hacia el mar, dejando atrás rápidamente la costa. Al principio, el mar estaba en calma. Pero a medida que el barco se adentraba más en el océano, el cielo empezó a adquirir un color inquietante. Nubes bajas y plomizas se agitaban, pero no caían truenos ni lluvia. El color del agua del mar cambió gradualmente de azul a un verde esmeralda profundo y, finalmente, se transformó en un inquietante púrpura oscuro. Oye, ¿este mar está envenenado? Shuiyue dejó de jugar, metió la mano en el mar y luego la retiró rápidamente. Hace mucho calor. Y mi mano, se ha quedado sin chakra. Kakashi y Tsunade también subieron a cubierta, con expresiones serias mientras contemplaban el inusual mar. Como ninjas experimentados, ambos percibieron la tormenta de energía invisible que impregnaba el aire. De repente, todo el barco se sacudió violentamente. Se ha detectado una fuerte reacción energética más adelante. Karin gritó. En el horizonte lejano, se formó un remolino colosal. Giraba y agitaba el agua púrpura del mar, expandiéndose rápidamente a una velocidad visible. Ese no era un vórtice formado naturalmente. En su centro, innumerables runas antiguas y complejas brillaban con una luz siniestra, formando una gigantesca boca que lo devoraba todo. Cualquier madera flotante o pez marino atrapado en ella se descomponía instantáneamente en las partículas de chakra más primigenias y desaparecía sin dejar rastro. Es una barrera de sellado a gran escala del clan Uzumaki. Tsunade gritó con incredulidad. Había visto registros similares entre las pertenencias del primer Hokage. Era un sistema defensivo definitivo capaz de sellar bestias con cola e incluso distorsionar el espacio-tiempo. El poder del Noe 1 estaba siendo drenado a la fuerza por el enorme remolino, su velocidad se redujo reducida y comenzó a deslizarse sin control hacia esa zona de muerte. Justo cuando los corazones de todos se hundían y se preparaban para una feroz batalla, el agua del mar surgió repentinamente desde el centro del enorme vórtice de chakra. Un objeto colosal se elevó lentamente desde las profundidades del vórtice. No tiene forma fija, y se compone enteramente de agua que fluye rápidamente, energía natural violenta y miles de brillantes encantamientos selladores. A veces se transforma en un dragón rugiente, a veces se fusiona en un gigante que agita los brazos, pero en su núcleo siempre se encuentran esas antiguas runas que parpadean y se desvanecen. No es un monstruo marino, ni siquiera un ser vivo. Es un super ninjutsu vivo y autónomo con una misión protectora designada. El guardián de la tierra de los remolinos. ¿Cómo se lucha contra algo así? Shuiyue estaba completamente estupefacto. Su técnica de escape acuático era una broma en este océano de agua. Hugo ha activado su modo sabio, pero le resulta más desafiante que nunca enfrentarse a este enemigo, que no tiene forma física y está hecho puramente de energía. Tsunade y Kakashi intercambiaron una mirada, percibiendo la gravedad en sus reacciones. Los ataques físicos eran ineficaces, y los ataques de ninjutsu serían absorbidos y descompuestos. Este era un enemigo que parecía prácticamente invencible. Sin embargo, Kimimaro se mantuvo inusualmente tranquilo durante todo el proceso. Mientras que otros veían un monstruo invencible, su Rinnegan artificial solo veía una serie de códigos increíblemente complejos, pero lógicamente claros. Ya veo, no es una simple barrera defensiva, sino un sistema de defensa de IA con capacidad de juicio autónomo. Impulsado por energía natural y utilizando técnicas de sellado como algoritmo, protege esta zona marítima y repele a todos los forasteros. En su mente, las innumerables runas que constituían el espíritu del vórtice fueron instantáneamente analizadas, clasificadas y modeladas. Un lenguaje de programación antiguo, pero con una lógica subyacente excepcionalmente rigurosa. Es una lástima que no tenga cifrado. Bajo las miradas horrorizadas de todos, Kimimaro levantó lentamente su mano derecha.
Huesos pálidos se extendían desde las puntas de sus dedos, pero en lugar de transformarse en armas afiladas, cortaron rápidamente el aire. No estaba formando un sello con la mano, sino más bien escribiendo. Con el movimiento de sus dedos, nuevas runas, que irradiaban un brillo de chakra púrpura pálido, se formaron, combinaron y dispusieron en el aire. Estas runas eran más refinadas y estructuralmente complejas que las que constituían el espíritu del vórtice, y poseían un aura incuestionable de autoridades de una dimensión superior. Está escribiendo un nuevo programa. Una instrucción de gestión con mayor prioridad. ¿Qué es eso? Murmuró Kakashi para sí mismo, ni siquiera su Sharingan podía seguir el ritmo de escritura de Kimimaro. Tsunade quedó completamente atónita. Reconoció algunas de las estructuras que Kimimaro había escrito, similares a las técnicas de sellado del clan Uzumaki, pero la mayoría eran estructuras que no entendían en absoluto y que trascendían el sistema de ninjutsu existente. Finalmente, Kimimaro dejó de moverse. Un nuevo conjunto de comandos compuesto por cientos de runas púrpuras, que exudaban un aura de majestuosidad, flotaba en su palma. Empujó suavemente el enorme y rugiente espíritu del vórtice. Cambio de permiso. Nivel de visitante, nivel S. Comando de ejecución. Abrir un paso seguro. La secuencia de comando púrpura se transformó en un rayo de luz, ignorando la furiosa tormenta de energía, y golpeó con precisión el núcleo del espíritu Vortex, que estaba compuesto de innumerables runas. El tiempo pareció detenerse en ese momento. El enorme cuerpo energético del espíritu del vórtice rugiente se congeló de repente. Las innumerables runas que lo componían comenzaron a parpadear frenéticamente, con su luz intermitente, como si estuvieran realizando algún tipo de intenso cálculo interno. Al segundo siguiente ocurrió algo que dejó a todos sin palabras. El furioso vórtice de chakra, lo suficientemente poderoso como para destruirlo todo, dejó de girar lenta y suavemente. La forma energética hostil del espíritu del vórtice comenzó a desintegrarse y a reorganizarse. Ya no era un monstruo rugiente, sino un enorme arco de agua y luz. Inmediatamente después, el mar púrpura de la muerte fue dividido por una fuerza invisible. El mar retrocedió hacia ambos lados, revelando un camino seco y plano hecho de fondo marino sólido, que conducía directamente a la isla lejana envuelta en niebla. El arco de luz, formado por el espíritu del vórtice, se yergue silenciosamente al comienzo de este camino, como si diera la bienvenida a su nuevo amo. En el barco reinaba un silencio sepulcral. La boca de Shuiyue estaba abierta de par en par, lo suficientemente grande como para albergar un puño. Karin olvidó su miedo y se quedó mirando fijamente el mar abierto. Kakashi abrió su único ojo hasta el límite, sintiendo que ninguna de las batallas que había experimentado en su vida podía compararse con el impacto de lo que estaba viendo. El cuerpo de Tsunade tembló levemente. Esto ya no era ninjutsu. Era un milagro. Abrir el mar, era una visión que solo existía en la mitología. Kimimaro retiró la mano y miró con calma la vía recién creada frente a él. Finalmente se dio cuenta de que los secretos ocultos en la tierra de los remolinos eran mucho más antiguos y valiosos de lo que había imaginado. Vamos. Él habló con calma. Hemos llegado a nuestro nuevo hogar. Capítulo 155 Templo subterráneo, matriz de sellado del alma. Las tranquilas palabras de Kimimaro provocaron 1000 olas en la cubierta en un silencio sepulcral. El Noe 1 navegó suavemente alejándose del arco hecho de agua y luz y se dirigió hacia la isla en lo profundo de la niebla a lo largo del canal del fondo marino abierto por una fuerza invisible. Shuiyue fue el primero en recuperarse de su estado de petrificación. Tartamudeó mientras señalaba los imponentes muros de agua a ambos lados del barco. Dentro de ellos, un enorme rey marino estaba aprisionado, agitando sus tentáculos con terror. Jefe, esto es mucho más poderoso que mi técnica de liberación de agua. ¿Cómo lo hiciste? El enorme cuerpo de Jugo se apretó contra el casco del barco. Podía sentir que la fuerza que abría el mar no provenía de Kimimaro, sino del mar mismo. Kimimaro simplemente había dado una orden. El cuerpo de Karin tembló levemente, en parte por miedo y en parte por una profunda emoción y cariño. Se ajustó las gafas y murmuró para sí misma. Se siente como en casa, pero, es un hogar tan aterrador. El shock para Tsunade y Kakashi fue aún más profundo. Comprendían las técnicas de sellado, pero la escena ante ellos trascendía por completo el ámbito de las técnicas. Esto no era una barrera, ni un ninjutsu. Era una reescritura directa de las reglas del mundo. Tsunade apretó los puños. Su orgullo como nieta del primer Hokage se vio completamente abrumado en ese momento por un poder más antiguo y grandioso. Kimimaro no lo explicó.
Su Rinnegan artificial operaba a una velocidad vertiginosa, almacenando la estructura completa de datos del espíritu del vórtice en lo profundo de su conciencia. Un sistema de defensa de IA alimentado por energía natural inagotable y basado en antiguas técnicas de sellado, era en sí mismo un tesoro invaluable. Se burló para sus adentros. Mientras Orochimaru seguía jugando con el trasplante de células y la reencarnación del alma, el clan Uzumaki ya había comenzado a construir un cortafuegos físico para el alma. Pronto, el barco llegó a la orilla de la isla. Este lugar es un páramo, con edificios ruinosos y cubiertos de musgo, y el enorme emblema rojo y arremolinado del clan, desgastado y descolorido por los elementos. Una brisa marina salada y un olor a detalle impregnan el aire. La fuente de energía, está allí. La percepción de Karin se amplificó infinitamente allí, y señaló un rincón discreto de ruinas enterradas bajo una roca. Sin decir palabra, Kimimaro levantó el brazo y varias lanzas de hueso grueso y de aspecto metálico surgieron del suelo, separando y aplastando con precisión las toneladas de rocas, revelando la entrada a un pasaje subterráneo sin fondo cubierto de patrones en espiral. Un aura más rica y antigua que la del mundo exterior brotó de la entrada de la cueva. Yo entraré primero. Kimimaro entró primero en la oscuridad. Los demás los siguieron de cerca. El pasadizo descendía en pendiente, con las paredes cubiertas de densas runas. A medida que se adentraban, las runas se iluminaban una a una, emitiendo una luz azul fantasmal que iluminaba todo el pasadizo. Shuiyue tragó saliva nerviosamente. Estas cosas, no nos atacarán de repente, ¿verdad? No, la voz de Kimimaro resonó en el pasillo. Están verificando nuestra identidad. El linaje de Karin y el comando de permiso que acabo de introducir nos han incluido en la lista blanca. Después de pasar por un largo pasaje, apareció un vasto y abierto espacio subterráneo de repente ante todos. En ese instante, todos, excepto Kimimaro, dejaron de respirar. Bajo sus pies había una lisa plataforma de obsidiana, y a su alrededor y por encima de ella se extendía un vacío infinito. En este vacío flotaba una magnífica creación indescriptible. Era un enorme conjunto mágico tridimensional compuesto por miles de millones de runas brillantes de color dorado pálido. No es plano, sino esférico, con runas unidas por delicados rayos de chakra, formando una estructura tridimensional extremadamente compleja que gira lentamente, exudando una aura sagrada y majestuosa. Todo el espacio está iluminado por esta fuente de luz. Parecían estar parados en el centro del universo, mirando una estrella compuesta de código y orden. Cielos. Karin se desplomó en el suelo. Esta era la huella más profunda en la memoria de su linaje, la mayor obra maestra creada por el clan Uzumaki a lo largo de miles de años de sabiduría. ¿Qué es esto? Tsunade tenía la garganta seca. Había oído, por las palabras fragmentadas de Ashirama Senju, que el clan Uzumaki tenía un secreto supremo que podía cambiar la vida y la muerte, pero nunca imaginó que sería una escena tan inimaginable. El único ojo de Kakashi reflejó el mar de runas, y sus habilidades analíticas, normalmente invencibles, le fallaron por completo en ese momento. No podía comprenderlo en absoluto. Este ya no era un sistema de conocimiento que pudiera comprender. Solo Kimimaro, después del shock inicial, desató una luz fanática sin precedentes en su Rinnegan artificial. Él entendió. Vio la verdadera naturaleza de este mar de runas. Ya veo, ya veo. Ja 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 ja. No pude evitar reír suavemente, una risa llena de la alegría de descubrir un nuevo continente y la euforia de encontrar la respuesta final. Software y hardware, y murmuró para sí mismo, de un modo que solo él podía entender. Mi tecnología de edición genética reescribe el sistema operativo de la vida a nivel de software. Y esto es hardware construido por el clan Vortex. Un servidor físico diseñado específicamente para capturar, almacenar, analizar e incluso reconstruir el cuerpo de información energética del alma. Finalmente lo entendió. Las enfermedades de linaje son esencialmente defectos genéticos, errores de software. Pero el daño al alma y la erosión de la conciencia requieren un soporte físico que los soporte y los repare. ¿Por qué es imperfecta la reencarnación del mundo impuro? Porque es simplemente un acceso remoto desde la tierra pura a la imagen reflejada de un alma, ligada a un cuerpo temporal y frágil. Sin embargo, esta matriz de sellado del alma puede descargar el archivo fuente del alma desde el servidor público de la tierra pura a este servidor local. Kimimaro avanzó a grandes zancadas, dirigiéndose directamente al área central de la matriz. Allí, una consola de control flotante se construyó a partir de una enorme pieza de cristal. Junto al cristal, varios pergaminos de un material especial, intactos, permanecían en silencio.
Extendió la mano y cogió uno de los pergaminos. La luz del Rinnegan artificial recorrió el pergamino, descifrando y absorbiendo instantáneamente el registro de investigación registrado en la antigua escritura del clan Uzumaki. Esta matriz puede revertir el ciclo de la vida y la muerte, extrayendo información del alma hacia la tierra pura de la otra orilla. El alma capturada puede ser sellada en una unidad formateada, y sus recuerdos, emociones y personalidad pueden ser leídos y separados, y el sujeto experimental número 7 inyectado con éxito un alma formateada en un cuerpo recién creado, sin reacción de rechazo, pero sin autoconciencia, y esta es la piedra angular de la resurrección perfecta, y la respiración de Kimimaro se aceleró. Lo encontré. La última pieza del rompecabezas con el que había estado soñando. Combina perfectamente la ciencia genética con las técnicas del alma prohibida. Su teoría de codificación genética es el software, mientras que la matriz del alma del clan Vortex es el hardware. Con él, no solo puede reparar el cuerpo, sino también editar el alma. Puede borrar las emociones negativas provocadas por el despertar del Uchiha Sharingan, puede borrar la huella servil del pájaro enjaulado en las mentes de la rama familiar Hyuga, e incluso, puede escribir un alma completamente nueva y absolutamente real en un clon nuevo y perfecto. Kimimaro dejó lentamente el pergamino. Se giró y miró a Suigetsu, Jugo y Karin, quienes aún estaban sumidos en la gran conmoción. Finalmente, su mirada se posó en un equipaje especial que Jugo llevaba sobre su hombro. Era un cadáver envuelto en un pergamino sellado. Era el cadáver del ninja raíz a quien había matado en la base y que Tsunade había tomado como trofeo. Para otros, era un cadáver frío. Pero en la visión de Kimimaro, que estaba llena de datos, era un dispositivo terminal perfecto esperando ser activado. Las comisuras de su boca se curvaron en un arco frío pero ferviente, exclusivo de los creadores. Miró el cadáver y habló en voz baja, como anunciando la llegada de una nueva era. Primer experimento de edición del alma, los materiales están listos. Capítulo 156 Soul Hacker, eliminando la falsa lealtad. Las tranquilas palabras de Kimimaro provocaron 1000 olas en el templo subterráneo, mortalmente silencioso. Primer experimento de edición del alma, los materiales están listos. Esta declaración, aunque carecía de tono conmovedor, tuvo más peso que cualquier trueno y tocó el corazón de todos. Jugo permaneció en silencio, comprendiendo la intención de Kimimaro. Su enorme cuerpo se movió, desenvolviendo con cuidado el equipaje envuelto en un pergamino sellador que llevaba en el hombro, revelando el cadáver rígido de un ninja raíz. Colocó el cuerpo sobre el enorme panel de control de cristal suspendido en el centro de la matriz. Shuiyue tragó saliva con dificultad, intentando disimular su inquietud con una broma. Jefe, ¿vas a probar la reencarnación del mundo impuro? La técnica prohibida del segundo Hokage no es fácil de aprender. Ten cuidado de no arruinarla y que te maten. Antes de que pudiera terminar de hablar, Karin le dio un fuerte pisotón. El rostro de Karin palideció. Podía sentir cómo se despertaba la vasta energía oceánica en ese espacio. Era una especie de intimidad que provenía de su linaje, pero en ese momento la hizo sentir escalofríos por todas partes. Las reacciones de Tsunade y Kakashi fueron aún más sombrías. Uno era un genio de la medicina, el otro un prodigio técnico, pero la escena que tenían ante ellos había sido destrozada por completa su comprensión de la vida y la muerte. Esto ya no pertenece al ámbito del ninjutsu, sino al reino de los dioses. Kimimaro ignoró las reacciones de la multitud. Caminó hacia el panel de control de cristal, con sus dedos pálidos y huesudos recorriendo suavemente la superficie lisa. Con su movimiento, la velocidad de rotación de toda la matriz esférica comenzó a aumentar, la luz emitida por las miles de millones de runas se volvió aún más brillante y un zumbido resonó por el vasto espacio, solemne y digno. Formó sellos manuales, gestos similares a los de la reencarnación del mundo impuro, pero claramente diferentes en puntos cruciales, más complejos y precisos. Con el último sello completo, coloque suavemente sus manos, cubiertas con placas de hueso, sobre la fría frente del ninja raíz. Decreto. Bloquear las coordenadas del alma, revertir la atracción, activar. En un instante, toda la matriz de sellado del alma brilló intensamente. Innumerables y delgadas cadenas doradas, hechas de energía pura, brotaron de todas direcciones. No impactaron ninguna parte física del templo, sino que perforaron el vacío de forma extraña, como si penetraran las barreras entre los mundos y se conectaran con una dimensión distante y desconocida. Bajo la mirada horrorizada de todos, los extremos de aquellas cadenas doradas comenzaron a arrastrar algo hacia atrás. Era un rayo de luz azul pálido, que parpadeaba constantemente.
No tenía forma fija y no parecía pertenecer a ninguna materia conocida. Era más bien como una cascada tangible de información, que luchaba y era arrastrada a la fuerza desde el otro lado hasta el mundo actual por cadenas. La Tierra pura, no es una especie de cielo o infierno después de todo. Datos incontables pasaron por la mente de Kimimaro, mientras su Rinnegan analizaba todo el proceso con claridad. Es solo una antigua base de datos pública sin cifrar con información de almas. Con razón el segundo Hokage y Orochimaru pudieron acceder a ella tan fácilmente. El cortafuegos aquí es prácticamente inexistente. Su mente estaba llena del desdén y la emoción de un programador destacado que descubre una vulnerabilidad en un código antiguo. La corriente de luz azul pálida fue arrastrada completamente fuera del vacío, flotando directamente sobre el cadáver y firmemente aprisionada por una jaula rúnica invisible. Shuiyue y los demás quedaron completamente atónitos. Ya había visto la reencarnación del mundo impuro, donde las almas invocadas estaban llenas de muerte y polvo. Pero esta ante ellos era pura, radiante y llena de información vital primigenia, pero exudaba un aura inhumana que les provocó escalofríos. Kimimaro levantó la cabeza y una luz púrpura fluyó en su Rinnegan artificial, reflejando la corriente de luz del alma. El análisis de la estructura de datos del alma y comienza. Palabras clave de búsqueda. Danzo, raíz, lealtad, sello maldito, coincidencia exitosa. En su visión, el flujo de luz azul se analizó instantáneamente y se transformó en un modelo tridimensional compuesto por miles de millones de líneas de código. En el núcleo del modelo, se encontró un código parásito extremadamente persistente que emitía un ominoso tono negro violáceo, profundamente incrustado en el módulo que representaba la voluntad propia. Ya veo. El sello de la extinción de la lengua de Danzo es, en esencia, un programa de puerta trasera escrito en lo más profundo de su alma. No solo puede provocar la autodestrucción cuando se filtran secretos, sino que también es un troyano de monitoreo con privilegios elevados que definen a la fuerza la variable lealtad como Danzo. La idea del diseño es buena, pero, por desgracia, el algoritmo de cifrado es demasiado primitivo. La evaluación de Kimimaro fue fría y objetiva, como la de un experto en virus que analiza un ransomware ingenuo. Levantó su mano derecha y una hoja de hueso, tan delgada como el ala de una cigarra pero brillando con una fría luz metálica, se extendió desde la punta de su dedo índice. Él no tocó esa corriente de luz del alma. Él simplemente se quedó allí, levantó su mano y usó la hoja de hueso para hacer varios movimientos increíblemente precisos de cortar, rebanar y eliminar en el aire. Se desarrolló una escena extraña. Mientras realizaba sus maniobras virtuales en el aire, la cadena de código de color negro violáceo correspondiente dentro de esa corriente de luz del alma se hizo añicos, convirtiéndose en fragmentos de datos sin sentido que fueron instantáneamente absorbidos y aniquilados por el sistema de purificación de la matriz. Esto ya no es una cirugía. Esto es modificar el código fuente de una vida. Tsunade retrocedió instintivamente a medio paso. Había dedicado su vida a la medicina, salvando innumerables vidas y presenciando innumerables muertes espantosas. Pero ninguna escena había destruido tanto su visión del mundo como lo que estaba viendo. Esto era más aterrador que una masacre. Era la eliminación y reescritura de la existencia misma. El ojo de Kakashi se abrió de par en par. Finalmente entendió a qué se refería Kimimaro con ataque de reducción dimensional. Las batallas ninja aún se basan en la física y la energía. Kimimaro, sin embargo, había comenzado a atacar a nivel de conceptos y reglas. Después de borrar el código parásito, Kimimaro volvió a mover sus dedos huesudos, escribiendo una nueva línea de instrucciones que irradiaban el brillo de su propio chakra. Anulación de permiso. Objetivo de lealtad, redirigido a Kimimaro. Después de hacer todo esto, retire la mano. La corriente editada de luz del alma se volvió más pura que nunca. Descendió lentamente y se fundió con el cuerpo del ninja raíz. Silencio de muerte. Todo el templo estaba tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. De repente, los dedos del cadáver sobre el soporte de cristal se crisparon violentamente. Entonces sintió una inhalación rápida y fuerte, y su pecho se agitó violentamente. Ya no era un cadáver frío, sino que palpitaba de vida. El ninja raíz de repente abrió los ojos. Se incorpora con un movimiento rápido y fluido, sin la rigidez que suele asociarse con el Edo Tensei. Su mirada recorrió su entorno antes de posarse finalmente en Kimimaro. Esos ojos, que deberían haber estado vacíos y entumecidos, ahora ardían con un fervor y una adoración casi frenéticos y sin reservas. Se deslizó de la plataforma de cristal, se arrodilló sobre una rodilla, inclinó la cabeza profundamente y habló en un tono extremadamente devoto.
Mi amo. Tu voluntad es el único sentido de mi existencia. Shuiyue se quedó boquiabierta, incapaz de pronunciar palabra alguna. Kimimaro miró a la recién nacida creación arrodillada a sus pies, con el rostro inexpresivo. Simplemente formuló la primera pregunta con calma. Infíeme. Todos los detalles sobre el proyecto de trasplante del gen Sharingan, llevado a cabo en secreto por Shimura Danzo y Orochimaru tras la masacre del clan Uchiha. Sí, mi amo. Sin dudarlo, el ex ninja raíz comenzó a relatar, palabra por palabra, los secretos más importantes que conoció y que podrían desestabilizar por completo a la aldea oculta de la hoja. Los colmillos más afilados de Danzo y su secuaz más leal se habían convertido, en ese instante, en las dagas más letales que le atravesaban el corazón. Todos los presentes quedaron atónitos ante esta escena surrealista. Kimimaro no escuchó más. Ya había verificado el resultado. Se dio la vuelta, ignorando la evidencia que lo respaldaba, que revelaba un secreto impactante, y también las expresiones de asombro de los demás. Su mirada recorrió a todos y finalmente se posó en Tsunade, cuyos labios temblaban y cuyo rostro estaba mortalmente pálido. Luna de agua. Su llamada sobresaltó a Shuiyue. Sí, sí. Jefe. La voz de Kimimaro era tranquila y serena, pero aún así provocó un maremoto en el corazón de Tsunade. Crear un nuevo archivo de proyecto, numerado A01. Objetivo. Senju Waki. Tarea. Con base en los datos de memoria de Tsunade-sama y nuestras muestras de genes Senju existentes, comenzando a construir un modelo preliminar de datos del alma. El cuerpo de Tsunade se sacudió violentamente. Levantó la vista bruscamente. Sus ojos marrones se llenaron al instante de una mezcla de esperanza extrema, miedo desmesurado y desconcierto absoluto. Capítulo 157. Una invitación de Konoha. El cuerpo de Tsunade se sacudió violentamente. Levantó la vista bruscamente. Sus ojos marrones se llenaron al instante de una mezcla de esperanza extrema, miedo desmesurado y desconcierto absoluto. Árbol de cuerda de 1000 manos. Este nombre es la cicatriz más suave y dolorosa de su corazón, una pesadilla de la que nunca podrá escapar en toda su vida. En ese momento, este nombre fue pronunciado por un hombre que era casi como un demonio, usando un término científico extremadamente frío como construir un modelo de datos del alma. El impacto que esto tuvo en ella fue mucho más intenso que presenciar una resurrección. Sus labios temblaban, pero no podía pronunciar ni una sola palabra. Era como si toda la fuerza de su cuerpo hubiera sido drenada por ese nombre. En medio de este silencio sofocante, surgió una conmoción en la entrada del templo. Una figura entró tambaleándose, cubierta por una gruesa capa de sudor y completamente exhausta. Es Kakashi. Tenía un aspecto terrible. Su chaleco de combate estaba cubierto de manchas y rasgaduras, y exudaba un aire abatido de alguien cuyo espíritu estaba completamente agotado. Se apoyó contra la fría pared de piedra, jadeando con dificultad. Su único ojo restante estaba inyectado en sangre, lleno de conmoción y ansiedad. Cuando su mirada recorrió la arena y aterrizó en el ninja raíz arrodillado ante Kimimaro con una mirada fanática en sus ojos, se congeló. Esa fue una escena que lo horrorizó aún más que ver una técnica prohibida de rango S. Kakashi tragó saliva con fuerza y le entregó un pergamino sellado con un material especial, sus movimientos algo rígidos. Lo que buscando estás, todos los manuscritos originales del segundo Hokage sobre técnicas de almas prohibidas están aquí. Kimimaro tomó el pergamino pero ni siquiera lo abrió inmediatamente. Su estaba completamente atención en otra parte, no en esas técnicas prohibidas que eran suficientes para volver loco a todo el mundo ninja. Simplemente toque suavemente la fría carcasa de metal con los nudillos, produciendo un sonido nítido, como si estuviera pesando una herramienta común. Lo pasaste bien. Parece que también disfrutaste de la sabiduría de los predecesores en los archivos de Konoha. El cuerpo de Kakashi tembló casi imperceptiblemente. Él hizo más que simplemente apreciar. Después de recibir una orden especial de Tsunade y entrar a la biblioteca prohibida de clase S, sellada durante mucho tiempo, fue testigo de las locas e ingeniosas ideas del segundo Hokage. Reencarnación en la tierra profanada, multiplicación de etiquetas explosivas, técnica de transformación espiritual y cada técnica representa una profanación y un desafío a la muerte y al alma. Pero cuando regresó aquí con estas técnicas prohibidas que podrían volar el mundo, vio a Kimimaro descargando a un hombre muerto de la tierra pura y reescribiendo su lealtad como si borrara un fragmento de código erróneo. La investigación del segundo Hokage era tan rudimentaria como los garabatos de un niño frente a la edición del alma de Kimimaro.
Kimimaro, la voz de Kakashi estaba un poco ronca. Konoha, algo ha sucedido. Todos tenían el corazón en la garganta. Tsunade también se liberó por la fuerza de la enorme agitación emocional y se transformó nuevamente en la despiadada y decidida quinta Hokage, con su mirada aguda fija en Kakashi. Explicar. Kakashi ordenó sus pensamientos caóticos y rápidamente dio un informe usando el lenguaje más conciso. Después de que te fuiste, Danzo de repente lanzó un ataque en una reunión de emergencia de los ancianos. Hizo una pausa por un momento, como si recordara cada detalle de ese feroz enfrentamiento. Él la acusa, Lady Tsunade, de hacer tratos secretos con ninjas rebeldes de rango S, filtrar los archivos ultrasecretos de la aldea y socavar los cimientos de Konoha. Shuiyo se burló desde un lado. Este viejo realmente sabe cómo etiquetar a las personas. Kakashi lo ignoró y continuó. Sobre esta base, unió fuerzas con los ancianos Koharu Utatane y Omura Mitokado para proponer despojarte inmediatamente de tu autoridad de Hokage y que los ancianos se hagan cargo temporalmente de la aldea. El aire se congeló instantáneamente. Esta es la forma más directa de golpe político, un acto de dar vuelta a la mesa. Tsunade presionó los puños, sus nudillos emitieron un ligero crujido por la fuerza excesiva y una aterradora ola de chakra se estaba gestando a su alrededor. ¿Crees que puedes tener éxito? Resististe la presión. La narración de Kakashi estaba teñida de un miedo persistente y admiración. Revelaste públicamente la existencia de Uchiha Madara, también conocido como Obito, y su irresoluble técnica del ojo espacio-temporal Kamui. Dijiste a los ancianos que Kimimaro es actualmente la única persona capaz de analizar a Kamui y encontrar la manera de contrarrestarlo. El trato con él no era un asunto personal, sino más bien para dejar a Konoha con un rayo de esperanza en la futura batalla decisiva contra Madara. Kimimaro escuchó sin ninguna fluctuación emocional. Las maniobras políticas son esencialmente una forma de explotar la asimetría de la información. Tsunade encubrió la amenaza de Danzo, hacer un trato con un ninja rebelde, con una amenaza más grande e inevitable, Obito. Procedimiento muy estándar. Los ancianos dudaron, continuó Kakashi. Aunque son testarudos, saben distinguir entre lo importante y lo irrelevante. El primer intento de Danzo de obligar al emperador a abdicar, fracasó. Pero Kakashi cambió de tema, todavía tiene un plan de respaldo. Llegó a un acuerdo y sugirió que, dado el importante valor estratégico de Kimimaro para Konoha, no se le debería permitir seguir en libertad. Propuso emitir una orden de arresto de rango S contra Kimimaro a todo el mundo ninja. Karin exclamó. ¿Qué? ¿No es esto una contradicción? No, eso no es contradictorio, respondió Kimimaro por Kakashi, con una expresión juguetona en el rostro. Ese es su verdadero propósito. Kakashi asintió pesadamente. Así es. La lógica de Danzo era emitir una orden con el pretexto de recuperar las técnicas prohibidas de Konoha para evitar filtraciones de tecnología. Esto te convertiría en el enemigo de todo el mundo ninja. Su verdadero objetivo no era que otras aldeas vinieran a arrestarte. Quería aprovechar esta oportunidad para obtener una razón legítima para enviar sus propias raíces a la tierra de los remolinos. Oficialmente, se trata de recuperar técnicas prohibidas y emitir órdenes de arresto. En realidad, se trata de matarte para silenciarte y robarte todos los resultados de tu investigación. Después de que Kakashi terminó de hablar, todo el templo subterráneo cayó en un silencio sepulcral. Esta es una conspiración extremadamente despiadada y abierta. Danzo se presentó como un protector de los intereses de Konoha, definió a Kimimaro como una amenaza que debía ser eliminada y puso a Tsunade en una posición difícil. Si Tsunade la detiene, confirmaría que está protegiendo a un ninja rebelde. Si Tsunade no lo hubiera detenido, Danzo habría tenido una razón legítima para atacar a Kimimaro. En cualquier caso, es invencible. La ira de Tsunade estaba a punto de estallar. Ese bastardo. Sin embargo, la esperada ira de Kimimaro no se materializó. Simplemente toque lentamente el pergamino prohibido que tenía en la mano, un golpe a la vez, con los huesos de sus dedos. El sonido resonó en el templo vacío, con un ritmo extraño y frío. De repente sonrió. No era una risa enojada, ni una risa autocrítica, sino una risa llena de la alegría de descubrir una nueva presa. Se dio la vuelta, ignorando las expresiones preocupadas o sorprendidas en los rostros de todos detrás de él. Colocó casualmente el manuscrito que contenía el trabajo de toda la vida del segundo Hokage, un manuscrito de técnica prohibida, en el panel de control de cristal, como si no fuera un tesoro extraordinario, sino simplemente un espécimen a punto de ser diseccionado. ¿Él lo quiere? La voz de Kimimaro era suave, pero llegó claramente a los oídos de todos.
Entonces ven y tómalo. Levantó la cabeza, la luz púrpura en su Rinnegan artificial giraba sin cesar, como si hubiera atravesado las barreras del espacio y hubiera visto al sombrío anciano a lo lejos en Konoha. Me faltan materiales experimentales más avanzados. Por ejemplo, hizo una pausa y luego, en un tono calmado y objetivo, pronunció palabras que provocaron escalofríos en la columna de Kakashi. Los ojos fueron trasplantados con el Sharingan de Shisui. Capítulo 158. La infiltración de las raíces, la caza silenciosa. El único ojo de Kakashi se llenó instantáneamente de venas inyectadas en sangre, y un escalofrío que emanó de las profundidades de su alma recorrió salvajemente su columna. Recibió un trasplante de ojo del Shisui Sharingan. Kimimaro, con el tono informal de alguien hablando de un almuerzo, pronunció una declaración aterradora que podría encender a todo el liderazgo de Konoha. No era una amenaza, sino un objetivo de investigación predeterminado. Tsunade, aún conmocionada por la inmensa conmoción de la resurrección de Nawaki, se quedó paralizada ante esas palabras. Abrió la boca, solo para descubrir que la locura de Kimimaro la insensibilizaba. La forma de pensar de este hombre había trascendido hacía tiempo los reinos de los ninjas, los Kage e incluso la humanidad. Mizuki silbó, con el rostro radiante de emoción y admiración no disimuladas. Jugó retrocedió medio paso en silencio, juntó las manos como si rezara por el desafortunado desconocido al que nunca había conocido. Kimimaro ignoró a la multitud que lo seguía. Se giró y volvió a mirar el enorme panel de control de cristal. En él, incontables puntos de luz que representaban la matriz del alma giraban lentamente. Golpeó con el dedo el panel virtual, lo que hizo aparecer un mapa de detección de energía 3D de toda la isla de la Tierra de los Remolinos. Vendrá, declaró Kimimaro sin darse cuenta de la vuelta, y muy pronto. Danzo es de los que nunca depositan sus esperanzas en los demás, sobre todo cuando su presa posee un poder que no comprende. Optará por usar sus dientes más afilados para destrozarla él mismo. Miró el mapa y vio el enorme espíritu guardián del vórtice de chakra en el borde exterior de la isla, rodeándola suavemente y formando una barrera natural. Sin embargo, esta barrera no puede detener la raíz. El dedo de Kimimaro trazó una ruta oculta en el mapa. Tienen métodos especiales para sortear barreras de percepción a gran escala y campos de energía naturales. Son antiguos, pero muy efectivos. Miró a Kakashi. Tú también deberías saberlo, ¿verdad? Al fin y al cabo, alguna vez fuiste uno de ellos. El cuerpo de Kakashi se tensó por un instante, luego ascendió. El Ambu y la raíz, ambos filósofos en la oscuridad, compartían una comprensión básica. Señora Tsunade, las instrucciones de Kimimaro fueron claras y concisas. Inicie Noe 1 en el modo de hibernación en aguas profundas. Todo el personal no combatiente, diríjase al área debajo del nivel B3 del templo subterráneo y selle todos los pasajes físicos. Luego se volvió hacia Suigetsu y jugó. Ustedes dos están a cargo de la red de biosensores externos. Infórmenme de inmediato sobre cualquier señal de chakra no autorizada que llegue. Recuerden, solo informen. No hagan nada más. Shuiyo se humedeció los labios, algo insatisfecha. ¿Solo mira? ¿No vas a darles un poco de su propia medicina? No te presiones. La mirada de Kimimaro permaneció fija en el mapa de energía, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Habrá oportunidades para que operes. Ahora mismo, necesito los datos de intrusión más crudos y sin alterar. Necesitaba ver cómo reaccionarían las tropas más elitistas de Danzo cuando se enfrentaran a un ecosistema completamente desconocido que él mismo había diseñado. Esta será la información de primera mano más valiosa. 3 días después. La tormenta llegó como se esperaba. Las nubes oscuras colgaban bajas, como si estuvieran a punto de aplastar el cielo entero en un océano negro y agitado. La lluvia torrencial azotaba las ruinas de la tierra de los remolinos, creando un sonido denso e inquietante. En las profundidades de esta zona marina, conocida como el Cementerio de la Muerte, un submarino de forma extraña, aparentemente compuesto de roca negra, emergió silenciosamente de la superficie. No generó ondas. Su casco estaba cubierto por una peculiar membrana que aislaba perfectamente las fluctuaciones de su chakra. La compuerta se abrió y salieron varias figuras oscuras, con movimientos tan rápidos como fantasmas. Eran 12 en total, cada uno con el uniforme de combate estándar de la raíz y una sencilla máscara blanca sin ningún patrón en el rostro. Aterrizaron en silencio, y la lluvia que caía sobre ellos se deslizaba extrañamente hacia los lados, sin mojarles la ropa en absoluto. Al frente del grupo estaba la élite de la tribu de la montaña, Shan Zongfen.
Levante la mano, haciendo un gesto de advertencia. El escuadrón se dispersó de inmediato en abanico, confundiéndose con las sombras y ruinas circundantes, como si nunca hubieran estado allí. Yamanaka Kaze cerró los ojos, extendiendo con cautela su inmenso poder sensorial. La información era correcta. El aterrador vórtice de chakra en el perímetro exterior había entrado en un peculiar estado de letargo. Aunque aún existía, su agresividad se había reducido al mínimo. En su rojo sensorial, la isla entera estaba en un silencio sepulcral. Solo se oía el sonido del viento, la lluvia y el débil gemido de las ruinas bajo el viento y la lluvia. Está demasiado silencioso. Estaba inusualmente tranquilo. No he sentido ninguna fuente de chakra, le informó un compañero de equipo a través del canal interno de la técnica de transferencia mental. ¿Una trampa? Preguntó la otra persona. Es posible. La mente de Yamanaka Fu estaba tan tranquila como el hielo. Pero nuestra misión sigue igual. Las órdenes del señor Danzo son recuperar el cuerpo de Kimimaro y todos los datos de la investigación a toda costa. Abrió los ojos, que estaban desprovistos de cualquier emoción. Los insectos del clan Aburame también han perdido su objetivo. El campo de energía natural aquí es extremadamente caótico e interfiere con todo el ninjutsu sensorial. Como estaba previsto, el grupo A despejará el perímetro, mientras que el grupo B y yo irrumpiremos en la zona central. Nuestro objetivo es la entrada al templo subterráneo, como indica la inteligencia. Acción. A una orden, 12 figuras oscuras se movieron de nuevo. Eran la oscuridad más profunda de Konoha, la espada más afilada en la mano de Danzo. Sigilo, infiltración, asesinato. Estos eran instintos grabados en sus huesos. Cruzaron la ruinosa puerta Tori y subieron los escalones de piedra cubiertos de musgo. Cada paso estaba colocado con precisión en un punto ciego de las cámaras de vigilancia, y cada respiración se integraba a la perfección con el entorno. Yamanaka Fu permaneció impasible. Había llevado a cabo innumerables misiones similares, asesinando daimyos y destruyendo pequeñas aldeas ninja. Kimimaro, por enigmático que fuera, era, en última instancia, solo una persona. Mientras alguien sea humano, será asesinado. Pronto llegaron a la zona central marcada en la inteligencia. Era una plaza relativamente intacta, con una enorme escultura de piedra del emblema del clan Vortex en el centro, la mitad de la cual se había derrumbado. Esto es todo, confirma Yamanaka en el canal. Observó atentamente su entorno, pero no encontró rastros de trampas detonantes. No había etiquetas explosivas, ni cables de acero, ni flujos de chakra inusuales. Todo está normal. Hizo un gesto a sus compañeros de equipo que estaban detrás de él, indicándoles que se prepararan para entrar. Luego dio ese paso crucial hacia adelante. En el momento en que mi pie aterrizó, no sentí la sensación sólida de pisar grava que esperaba. En cambio, fue un ligero sonido de clic, como si se hubiera tocado algún tipo de interruptor. El estado de alerta de Shan Zongfen alcanzó instantáneamente su punto máximo. Pero ya era demasiado tarde. En el punto de aterrizaje, unas runas blancas y pálidas que parecían circuitos impresos se iluminaron de repente. Estas runas se extendieron al instante, cubriendo toda la plaza y envolviendo a los 12 miembros de la raíz. Oh, no. Es una técnica de sellado. Advirtió Yamanaka Fu con dureza. Pero esta no era ninguna técnica de sellado que conocieran. El suelo empezó a temblar violentamente, pero no era un terremoto. El suelo bajo sus pies, las frías losas de piedra, se retorcía, se ablandaba y se deformaba. Auge. Alrededor de la plaza, imponentes muros de decenas de metros de altura, hechos de huesos blancos, se alzaban del suelo, con superficies lisas como espejos, de una náusea cualidad biológica. Se cerraban, oscureciendo por completo el cielo, convirtiendo esta zona en una enorme jaula blanca y cerrada. Las ruinas circundantes comenzaron a torcerse y alargarse, creciendo como seres vivos, hasta transformarse finalmente en intrincados pasajes óseos en constante cambio. Un polvo extraño y de olor dulce salía de las grietas de la pared de hueso. Golpear. Un ninja raíz se desplomó sin previo aviso, con su cuerpo convulsionando violentamente y echando espuma por la boca. Sus funciones corporales se estaban destruyendo rápidamente. Es una espora neurotóxica. Contengan la respiración. Gritó Yamanaka Fu con ansiedad, mientras formaba sellos manuales e intentaba controlar ese extraño espacio con la técnica de giro mental. Sin embargo, cuando expandió su poder espiritual, fue como un buey de barro que se hunde en el mar, siendo directamente tragado y descompuesto por una fuerza aún más grande y fría.
Ocurrió lo que lo aterrorizó aún más. Sintió que su chakra era drenado lenta y continuamente de su cuerpo sin control por todo este laberinto viviente. Se convirtió en las baterías de este laberinto. En medio de este caos y miedo extremos, un anuncio tranquilo, casi metálico, amplificado por una especie de altavoz, resonó claramente en cada rincón del laberinto. Bienvenidos a mi laboratorio, todos los de las raíces. Shan Zongfen de repente miró hacia arriba y reconoció el sonido. Kimimaro. Quizás te preguntes por qué tu preciada habilidad de sigilo ha fallado. La voz estaba desprovista de cualquier emoción, como la de un investigador leyendo un informe experimental. No me malinterpretes, tus habilidades de sigilo son perfectas. Sin embargo, desde el primer segundo que pisaste esta isla, cada respiración y cada centímetro de tierra que pisaste se convirtió en parte de mi laboratorio. Cada chakra que gastas con cada paso, cada latido, cada contracción muscular que realiza, proporciona a mi base de datos valiosas muestras de las funciones físicas de los ninjas raíz. El frío helado penetraba hasta el alma del viento de la montaña.